No puedo creer que estoy a punto de decir esto, pero amigos, estamos en Tokio. Si siguen mi Instagram, mi contenido, sabrán que uno de los países soñados, o sea, el que siempre había querido venir, visitar, es Japón. Y aquí estoy. Se los juro que esta ha sido mi cara desde que llegué. Y justamente ando como toda acalorada porque estuve haciendo un tour de 2 horas. Estuvo súper cool. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Nos llevaron como a algunos templos y barrios icónicos y además nos contaron curiosidades, que todo eso se los voy a estar compartiendo durante el video. Vamos a ver, les voy a estar mostrando eso y mucho más. Así que quédense que comenzamos con el tour en Tokio. Y justamente mi recorrido inicia en el templo Sensoji. Es un templo budista y el más antiguo y emblemático de Tokio. Este está ubicado en el icónico barrio de Asakusa. Este lugar atrae a millones de visitantes cada año. La entrada es gratuita y durante el camino puedes ver los icónicos mercadillos. Puedes comprar souvenirs o probar algo de la comida local. Este lugar es de mucha tradición y espiritualidad en medio de una ciudad tan moderna como Tokio. En este tipo de lugares siempre van a haber personas haciendo esta tradición. Lo que tienen que hacer es poner una moneda de 100 yenes y después agitar ese botecito para que salga un palito. En ese palito viene un número y tienes que abrir el cajón que tenga ese número y ver cuál es tu suerte. La tradición dice que si tienes mala suerte, lo que puedes hacer es amarrar tu papelito en uno de estos lugares y este se quemará al día siguiente para que así puedas reiniciar. También van a encontrar mucho estas como fuentes o estanques y las personas se lavan las manos ya que esa agua es sagrada. Si ven que alguien se la está tomando, ustedes no lo hagan, simplemente lávense las manos. En la entrada del templo van a ver que hay 2 deidades y esta sandalia de aquí es para decirte lo grande que es esta deidad, y ahí abajito hay una sandalia pequeña tamaño humano. También están los inciensos que las personas vienen a olerlo o pasarla en alguna parte del cuerpo que quieran bendecir. Después seguimos nuestro recorrido por el barrio de Asakusa. Es un barrio súper bonito, muy tradicional, pero también muy vibrante. Hay muchas tiendas, vas a encontrar tiendas tradicionales, tiendas modernas, tiendas de anime, de comida. Hay muchísimos puestos y muchas cosas que ver, así que vale la pena perderte por las calles, caminar. Hay muchos restaurantes, hay muchísimo que ver en este lugar. Oigan, está fuerte el calorcito, Ahorita estoy en el barrio de Asakusa, que es como a un ladito de donde está el templo, y pues aquí es una zona muy comercial y de bares y tiendas que me ando dando una vuelta, y aparte pues ya saben, ando buscando algo de comer. Pero el barrio me encanta, así que acompáñenme. Oigan, les voy a dejar los sonidos de los videos para que pongan atención y puedan escuchar a las personas platicar y pues los sonidos vibrantes de Japón. Y pues ando cargando con la basura, y de hecho en la bolsita de al lado de mi mochila está llena de basura. O sea que la gente aquí es muy limpia y no tira la basura. Y cerca de este barrio está el famoso Skytree Tokyo. No sé si se los mencioné en este video, pero vengo con muy bajo presupuesto, por lo tanto no tenía planeado subir a la torre. Pero algo que puedes hacer es simplemente entrar al complejo y visitar las tiendas. Yo estaba súper emocionada porque aquí van a encontrar tiendas de personajes que a todos nos gustaban. Por ejemplo, está la tienda de Kirby Café, que literal todo tiene forma de Kirby. En la parte de afuera ya van a encontrar el café para comer y todo. También está el famosísimo Pokémon Center, que bueno, ¿quién no ha visto Pokémon? Y una de mis favoritas está la tienda de los Mugiwara. Hay muchas tiendas de estas por todo Tokio. Una está aquí y la otra ya la veremos en otro lugar en el siguiente video. También está la tienda de Hello Kitty Japan y pues hay muchísimas otras más. Y si quieren también van a encontrar muchos puestos de comida y de snacks.
me fui a tomar un descanso porque sí me había pegado mucho el sol todo el día y ahorita pues vine a dar un paseo en este parquecito y ahorita pues está más a gusto, está algo húmedo pero está mejor. Oigan, algo que me pareció muy interesante fue el hecho de por qué dicen que a los japoneses no les gustan los turistas o porque siempre los evitan, les voltean la cara. Es porque hay un concepto japonés que ellos dicen de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Entonces, por ejemplo, si un turista les pide ayuda con alguna dirección o cualquier cosa y ellos no te pueden ayudar o no saben, ellos se terminan sintiendo inútiles por no ayudarte, así que prefieren evitarse esos problemas. La verdad es que no lo había notado, igual es que acabo de llegar, pero lo mencionó el guía, entonces me pareció muy curioso y pues por eso se los digo. Justamente en el hostal donde me estoy quedando está en esta zona que se llama Ueno y aquí es donde está este parque donde estuve caminando y también está este mercadito súper famoso. Aquí van a encontrar de todo. Es que la verdad caminar por las calles en Tokio es impresionante, o sea, van a encontrar muchísimas tiendas, las luces. Además, no se preocupen que caminar en Japón a cualquier hora es súper seguro, o sea, a mí no me gusta salir de noche, pero aquí pues no hay ningún problema. Van a encontrar muchas tiendas de ropa, de accesorios, hay cosas muy baratas, también hay muchas cosas de comer. Van a encontrar mucho estas sandalias tradicionales como de madera, pero a mí me dijeron que son súper incómodas, así que no sé. Estuve un buen rato caminando por esta zona y caminaba y es que el mercado era interminable, hay muchísimas calles, o sea, no solamente esta, también las calles de los lados, las que se intercalan, hay mucho que ver. Yo estaba buscando algo para comer, como algún puesto de comida. No me quise meter a los restaurantes y encontré este puestecito donde había solamente gente local y dije, aquí me voy a sentar. No tengo idea de qué comí, después supe que era un puesto de comida china, pero aún así es súper rico. Estoy practicando todavía cómo comer con los palillos, pero les prometo que al final del viaje voy a ser una experta. Oigan, pues mi cumpleaños es en agosto y la verdad para mí mi cumpleaños es especial, siempre me gusta celebrarlo, pero este año pues no sabía qué hacer, o sea, como que dije quiero estar viajando pero tampoco quiero estar sola en mi cumpleaños y luego pensé, qué mejor regalo que regalarme un viaje. Y pues como ya estaba en Asia, como que de curiosa vi que era posible venir a Japón, que la verdad ahorita ando súper bajo presupuesto, pero vi que me alcanzaba para los vuelos y dije, bueno, voy a ir, después me las arreglo, pues aquí estoy. Así que literalmente todo el mes es como mi celebración de cumpleaños, pues estoy muy feliz. Oigan, gracias por haberme acompañado el día de hoy, un día muy especial. De verdad yo ahorita estoy cumpliendo un sueño, no se lo imaginan. Voy a estar subiendo más cosas en mis redes sociales, ahí se los voy a dejar. Y pues este es el primer día de varios, tengo un itinerario planeado para Japón, así que no olviden suscribirse para que no se pierdan los siguientes videitos. Voy a darles algunos tips, recomendaciones y todo. Y pues ya sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima. Mexican